pues se presenta un grave atentado contra la libertad de prensa en Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro sacó del aire la señal de NTN 24, el único canal que informaba sobre la crisis de ese país. Tenemos comunicación a esta hora con Claudia Gurizati, directora del canal internacional NTN 24. Claudia, gracias por acompañarnos y primero nuestra solidaridad con ustedes. Jessica, Juan Eduardo, muy buenas tardes. Un placer saludarlos a ustedes, compañeros. Gracias por esa manifestación de solidaridad como medio de comunicación aliado, pero también los venezolanos, que son finalmente los que se ven afectados con este tipo de medidas radicales. Claudia, NTN 24, dicho por los propios venezolanos, era el único canal que los informaba sobre la grave crisis en ese país. ¿Sacarlos del aire es la prueba más real de la censura? Pues nosotros creemos que sí, que es prueba de censura y sobre todo de la intención del régimen de Nicolás Maduro de controlar, de tener el control absoluto de todos los medios de comunicación y lo que ellos transmiten. Nosotros creemos que efectivamente les molesta, no les gusta, les asusta el hecho de que haya todavía estas pequeñas ventanitas en medio de toda esa intención que han tenido de sacar del aire otros medios de comunicación, ya sean de televisión abierta o de televisión por suscripción. Esta era la última ventanita que yo creo les quedaba en medio de la televisión convencional. Claudia, le quiero preguntar por la señal de NTN 24 en este momento en Venezuela. ¿Continúa el bloqueo a la señal? ¿No está al aire el canal? Sí, no está al aire, está bloqueada, definitivamente fue cortada, la señal desapareció, incluso ya el dial, el número que teníamos asignado ya no existe en la grilla de programación, se puede ver cuando se revisa la grilla, desapareció definitivamente el número de NTN 24. Claudia, ya en minutos regresamos con usted. Por transmitir las manifestaciones de los estudiantes y las protestas, nuestro canal aliado NTN 24 fue sacado del aire en Venezuela. Los cableoperadores que lo emitían recibieron orden estricta de CONATEL, entidad del gobierno, de retirar a NTN 24 de su parrilla de programación. Duro golpe a la libertad de prensa. El canal internacional fue sacado del aire de los cableoperadores sin explicación alguna cuando transmitía la marcha opositora y los disturbios que se presentaron en el centro de Caracas. NTN 24 era el único canal que estaba emitiendo las imágenes de la grave situación en Venezuela. Los canales privados y públicos del país han optado por censurarse ante las amenazas del gobierno de Maduro. La señal de NTN 24 era considerada el único espacio informativo que tenían los venezolanos. Ustedes son prácticamente la única ventana que nos queda hacia el mundo y hacia América Latina en particular. Periodistas y comunidad en general han rechazado el ataque a la libertad de prensa. Pienso que es una arremetida más del gobierno nacional en busca de controlar la información que se genera, lo que está pasando en las calles de Venezuela. Aseguran que después de controlar los medios locales, ahora van en contra de los internacionales. La gente se está enterando ahorita en Venezuela a través de los medios internacionales de lo que está pasando y eso es lo que también busca controlar el gobierno nacional. El gobierno ha guardado silencio sobre la salida al aire del canal NTN 24 de DirecTV y de otros operadores. Sin embargo, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, William Castillo, vía Twitter acusó a los medios de provocar violencia. Una lamentable situación que en Venezuela pocos medios se atreven a registrar. Claudia, lo acabamos de oír que hasta el momento el gobierno no se ha pronunciado, pero usted no ha recibido en los últimos minutos, en los últimos segundos, pues, alguna confirmación oficial por parte del gobierno de Venezuela sobre este tema, ¿o la cosa se va a quedar así callada? No, sí hay confirmación, hay dos. Desde ayer conocimos cuando los cableoperadores fueron los encargados de informarnos, ellos nos llamaron y nos dijeron, mira, acaba de llegar una resolución de CONATEL, que es el órgano que controla la televisión en Venezuela, en el que pues, nos dan la orden de sacarlos del aire, de cortar la señal de NTN 24 y sacarlos de la parrilla, de la grilla de programación. Ellos fueron los encargados de decirnos efectivamente que había ya una orden formal oficial del gobierno a través de ese organismo, de CONATEL, de sacar NTN 24 de las pantallas de los televisores venezolanos que llegaban a través de pues, dos cableoperadores que valientemente nos mantuvieron, a pesar de las presiones que seguramente tuvieron que vivir. Pues hasta ayer fue posible mantener esta señal y ya fue por una orden que ampara la ley y ante la cual los cableoperadores pues no se podían negar. Uno. Y lo otro es lo que acaba de decir Elías Jago, el canciller, consultado por periodistas oficialistas porque están cerrando el derecho a que los otros periodistas se puedan acercar a ellos. Decía que este canal internacional se había prestado para entrevistar casi que en la clandestinidad a los autores intelectuales de los hechos de violencia y los asesinatos de ayer. Algo que resulta abiertamente falso e infame, porque finalmente Leopoldo López y María Corina Machado pues son unos líderes de oposición reconocidos de esa manera
internacionalmente, y al contrario, son personas que, a pesar de toda la presión que sufren a diario por parte del régimen bolivariano, pues se mantienen en su postura. Nosotros los estamos entrevistando a ellos, tanto como escuchamos la versión oficial de Diosdado Cabello cuando hablaba de la muerte, de la infortunada muerte de este muchacho oficialista. Ellos estaban defendiendo de las acusaciones precisamente cuando cortan la señal. Claudia, ¿es cierto que también se han presentado bloqueos a la señal streaming de NTN 24 para informar a través de Internet? Sí, es verdad, ayer se nos cayó la página web www.ntn24.com. Obviamente fue en un momento en que hay un pico muy alto de internautas consultando y siguiendo el streaming. Cuando se cayó la señal durante la tarde en las manifestaciones, pues la gente, yo creo que tenía mucha ansiedad y necesidad de la comunicación y de la información, y entraron al streaming. En un momento dado creímos que era un problema técnico por el volumen de las personas, pero el equipo técnico y el director de las páginas web de nuestros medios, Jonathan Bilancieri, determinó que efectivamente un hacker entró y hubo pues un ataque cibernético. Lo levantaron a las pocas horas y ahí estamos. Sin embargo, obviamente por YouTube y por estas otras redes alternativas nos siguen, y estamos invitando también a todos los televidentes a que nos sigan por Twitter, a los televidentes en Venezuela, NTN24VE, V de Venezuela, V pequeña, VE, NTN24VE, y ahí vamos informando. Si el dominio de NTN24 se cae, abrimos otro dominio para que la gente nos vaya siguiendo. También tengo entendido, y lo agradecemos profundamente, no solamente como periodistas que hacemos este esfuerzo para mantener la información, sino también para, pues, hablando en nombre del público venezolano que necesita vivir su derecho a estar bien informado, a través de la página de internet de RCN Televisión también está el link del streaming para poder acceder a él. Claudia, es decir, en este momento ustedes cómo están informando, a través del streaming y punto, no hay más. Exacto, a través del streaming. No, ya la señal de televisión definitivamente la cortaron y nos toca mentalizarnos. Una vez que el régimen venezolano da la orden, revertir esa situación es dificilísimo. Ya lo hicieron con RCTV en el 2007, no hubo poder humano ni presión internacional que los hiciera recapacitar, mucho menos ahora con un canal internacional que va por televisión por suscripción. Qué mala noticia, qué terrible esto. Claudia, no se mueva, ya regresamos con usted porque a esta hora también tenemos comunicación con Idania Chirinos, directora de contenidos del canal NTN 24. Idania, gracias por acompañarnos. Usted tiene una doble condición, es periodista y también es venezolana. ¿Qué opina de lo que está pasando en su país, en Venezuela? Bueno, en Venezuela no está pasando otra cosa que no sea la confirmación del cerco que se tiene a la libertad de expresión. No es otra cosa que no sea el miedo que puede sentir el gobierno bolivariano de que los venezolanos, más que la comunidad internacional, sepan exactamente quiénes y dónde están protestando. No es más que la confirmación de que cada día más los venezolanos tienen una mínima oportunidad de informarse, y sin información, cómo se toman decisiones correctas. Sin información no hay libertad, sin libertad no hay democracia. Esa es la realidad que están viviendo los venezolanos. Idania, ¿usted cree que el gobierno Maduro es más radical que el gobierno Chávez? Absolutamente. Hoy además los invito a que vean el programa La Tarde, a quienes nos están viendo, porque justo que tenemos dos intervenciones de Maduro y de Chávez. Maduro, cuando ayer dice en horas de la noche, he dado la orden de que sea detenido toda persona que marche o proteste sin permiso, porque aquí no se protesta sin permiso. Y tenemos a un Chávez diciendo, aquí no se necesita permiso para transitar o protestar, porque el único permiso es la Constitución. Yo creo que Maduro, y usted lo ha dicho, me es muy difícil separarme de la condición de venezolana, periodista. En este momento me es muy difícil separar las dos cosas. Los venezolanos hemos aprendido una lección con Maduro, siempre puede haber algo peor. Idania, en sus años de experiencia periodística viviendo en Venezuela, ¿usted vivió el cierre de otros medios de comunicación estando allá? Lamentablemente sí, hace 7 años me tocó además estar al aire en la radio y narrar lo que era la salida del aire de Radio Caracas Televisión, una señal de 50 años que formaba parte de la historia de los medios audiovisuales en Venezuela. Eso me tocó narrarlo. Lo que no pude nunca imaginar es que 7 años después me iba a tocar anunciar el cierre de otra señal que en ese minuto era la nuestra, porque NTN es mi casa, es donde trabajo
Y además quiero decir algo, y esto lo quiero decir como venezolana. Yo me siento absolutamente orgullosa de formar parte de la familia de NTN 24, un canal que defiende los valores democráticos. Y como venezolana nunca me alcanzará el tiempo para agradecer el respaldo que NTN 24, Claudia Gurizati y el resto de directivos que conforman NTN le han dado a la democracia venezolana. Porque hoy, lo han dicho ustedes en varias oportunidades, la única ventana que tenían los venezolanos para informarse era NTN 24, pero la van a seguir teniendo. Como decía Claudia, hay 1000 maneras, van a haber 1000 señales por streaming para que los venezolanos se enteren, porque en este momento hay cantidad de portales que están retransmitiendo la señal en vivo de NTN 24. Idania, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN y nuestro abrazo de solidaridad con ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Idania Chirinos es la directora de contenidos de NTN 24.